Muchas gracias, buenas noches. El tema es bastante abstracto porque se trata de un concepto de otro rol importante en parte de un equipo en la atención de crisis. Como bien ya lo explicaba el doctor Rafael al inicio, la idea no es competir con el líder que tal vez la mayoría del público como anestesiólogo toma ese lugar, sino tener una ayuda y por eso probablemente un subtítulo para todo esto de CPR Coach o supervisor o coordinador de la RCP es que la intención es descargar la mente del líder y que se mantenga, incluso se mejore la calidad de la reanimación. Entonces, a mí esta imagen me hacía mucho sentido porque en mi experiencia, y seguramente a muchos del público les ha pasado que como anestesiólogos nos posicionamos como líderes al momento de reanimar en quirófano, seguramente parte del público que no es anestesiólogo eventualmente ha sido líder de un evento de crisis. La situación emocional de estrés y carga cognitiva es muy alta. Inclusive vamos a ver cómo la AJA todavía incluye al líder con muchas funciones mentales, lo que hace que sea muy difícil controlar todo al mismo tiempo. Entonces, la intención de aprender de CPR Coach y de agregarlo a nuestro trabajo en equipo es poder tomar mejores decisiones descargando o teniendo una ayuda cognitiva. Los objetivos para esta noche, ya sé que es como clase magistral sin participación, después haremos la parte de las preguntas. Es ver la definición real del CPR Coach, vamos a hablar un poco de la historia. Me parece muy importante de cómo se fue formando este concepto, porque es a partir de esa formación como nosotros incluso como instituciones sudamericanas o latinoamericanas podemos hacer una similitud con cómo se generó CPR Coach en Estados Unidos. Vamos a hablar de algo muy importante y muy bonito que se llama Code Aces 2, que es un modelo de cambio que también es algo que podemos nosotros imitar, diferenciar lo que va a ser el líder y el CPR coach y la evidencia que existe de este rol en la supervivencia real de los pacientes y un poquito de dinámica de roles que va a ser la forma en cómo nosotros aconsejamos que esto se adhiera a un equipo. Y seguramente las semanas pasadas han visto este boom que el doctor en sus redes sociales posiciona dependiendo del X-Men o mutante o superhéroe. A mí me gustó mucho este ejemplo porque escoger a Xavier como el mutante, uno de los mutantes más poderosos para ejemplificar lo que el CPR Coach significa, hace muchísimo sentido. Entonces, sabemos que en una situación en la que no hay mucho caos en un evento de crisis, va a existir alguien que puede dar cierto liderazgo, pero muy sistemático, como es justo este X-Men. Y es justo esa la función del CPR coach. Por eso Xavier tal vez es el ejemplo de cómo un CPR coach va a enfocarse específicamente en la calidad de los procesos de reanimación y no compitiendo con el líder. Entonces, haciendo mucho más sentido esto, me gusta contar la historia del término. Empieza como por los años 2007. Si uno lee la biografía de Elizabeth Hunt, que es una doctora intensivista pediatra, que identifica que hay muchas áreas de mejora en sus equipos de trabajo al momento de reanimar niños, decide dedicarse al área de la reanimación en John Hopkins, que es en el hospital en donde sale todo este tema. Y por lo mismo empieza a enfocarse en esa línea de investigación y decide hacer un cambio local en su institución. Todavía nada publicado, pero ya empiezan a señalarlo como una especie de protocolo institucional sin publicar y hacer el inserto en el rol del equipo de reanimación al coordinador del RCP, con el objetivo específico de que va a optimizar la calidad del RCP. ¿Cómo nosotros sabemos que se está dando calidad en la RCP? Es utilizando los parámetros que la AJA nos da para una RCP de alta calidad que tiene que ver con la frecuencia de las compresiones, con la profundidad de las compresiones, incluso cuánto permitimos descomprimir el tórax, lo que llamamos recoil. Entonces, específicamente en esto se enfocan en John Hopkins, liderado por Betsy Hunt, y empiezan a hacer estudios de simulación en primera instancia. Entonces, parte de esto es que después del 2007, que nace esta idea,
empiezan a desarrollar muchos códigos pediátricos y protocolos porque empieza a funcionar. Sus equipos finalmente son más funcionales y con mayor adherencia a las líneas de investigación de la AJA para reanimación pediátrica. Y va a existir mucha mejora local, lo que hace que haya gran adherencia a las guías que tiene John Hopkins. Los siguientes años, 2015-2017, por instituciones americanas y alrededores, y al mismo tiempo, en paralelo, la AJA empieza, ustedes recordarán, cuando lanzan las guías de 2015, hay una gran modificación porque empieza el énfasis en el término RCP de alta calidad. Entonces, hablamos de Pediatric CPR Quality Update y al mismo tiempo, conforme CPR Coach se empieza a producir mucho más alrededor de instituciones cerca a John Hopkins, copiando la idea, porque genera resultados en equipos de simulación y finalmente de manera experimental con sus pacientes, todavía nada publicado, pues como por 2017 y 2018 concreta el equipo de Elizabeth Hunt su publicación, que ahora la vamos a revisar, la publica en el Journal de la AJA como un bundle de calidad que es hablar de Code Aces. Al mismo tiempo, por otro lado del mundo, Cheng también publica otro de Inspire que hablan del CPR Coach en escenarios de simulación. Vamos a ver un video incluso que significa verificar la alta calidad de la RCP. Para 2019 y 2020, este concepto se hace mucho más fuerte, tiene mayor demostración después de esta publicación tan importante, ambas, la de Hunt y Cheng. El CPR Coach va a introducirse como parte otra vez de otro, le llaman bundles o paquetes de calidad para la mejora en diversos procesos. PediRescue es una colaboración internacional a nivel mundial que se encuentra en los 5 continentes e incluye dentro de su paquete de calidad el CPR Coach tomado del John Hopkins. Vamos a ver un poquito más de PediRescue también. Y conforme pasa el tiempo, más instituciones, más que nada americanas, empiezan a agregar este rol hasta que el 2024 va a ser un hito el año pasado porque ILCOR hace una revisión sistemática de todos estos estudios y ya esto para los aficionados a la reanimación, los que entendemos de ILCOR y AJA, es muy importante porque nos da luces de que tal vez para las nuevas guías prontas a salir incluyan parte de este elemento en el juego de roles de un equipo de alta eficiencia. Finalmente, este año, ya todo lo que pudo haber sido simulación y que observamos que mejora en nuestros equipos de trabajo vivenciados, sin existir una publicación clínica real, ya se da las primeras publicaciones clínicas en el que ya se puede relacionar este elemento en la supervivencia y en la recuperación de circulación espontánea mejor comparado a otros escenarios. Entonces, esto es, si bien es cierto, se ha gestado hace aproximadamente un poco menos de 20 años la idea, pero en todo este periodo, como ustedes pueden entender, de arduo trabajo y de concientización, ya podemos tener muchos resultados que nos encanta la medicina basada en la evidencia con medicina basada en evidencia. Esto me gusta mostrarlo porque es el trabajo que nosotros podemos llevar a nuestras instituciones, tal vez ya con muchos mejores resultados, con mucha más facilidad de adherencia de nuestras instituciones, pero es una realidad tangible. Entonces, ya les iba diciendo, vamos a hablar de Code Aces 2. Son muchos anglicismos, pero es importante conocerlo de dónde viene. Code Aces 2 es un acrónimo, el cual fue publicado en el artículo de la doctora Hunt cuando mejora el performance de resucitación en John Hopkins. Ellos incluyen un paquete estructurado de calidad que incluye 7 elementos, por eso se llama Code Aces 2, donde el número 1 es el CPR Coach, en español lo conocemos como el entrenador del RCP. Incluye también cosas muy importantes que nosotros deberíamos tomar en cuenta en nuestras instituciones, como por ejemplo, evaluación objetiva de datos, que es que yo verifique que la reanimación que se está dando a un paciente, no solo la veo que tiene buena frecuencia o veo que está comprimiendo con la profundidad adecuada, sino que esto es medible con un aparato, tecnología, pero es medible, no solo es de manera cualitativa, sino cuantitativa, y esos van a ser datos objetivos porque estos datos objetivos nos van a permitir poder publicarlos y poder compartirlos, que como bien nos ha costado como 20 años hacerlo. Las frases ligadas a la acción o frases vinculadas a acción. Creo que esto es algo de lo que hablamos muchísimo al momento de actuar en crisis.
Yo que pertenezco al área cardiovascular de congénitos, en nuestro programa también hablamos mucho de circulación cerrada, comunicación asertiva y frases vinculadas a acciones, no solo es de paro cardíaco. Hay un ejemplo muy gracioso que comentan que incluso en relaciones de pareja el utilizar frases vinculadas a acciones va a generar una comunicación más cercana y eficiente para evitar ciertos vacíos en el proceso de comunicación. Un ejemplo de esto es llevándolo a la reanimación. Cuando nosotros vamos a desfibrilar, el que tiene las palas dice, voy a desfibrilar, pero el resto podrá decir, ok, pues dale, adelante, desfibrila. En realidad la frase ligada a acción es, retiran las manos, voy a desfibrilar, porque está habiendo un comunicado textual relacionado a una acción que se pide. Entonces no hay opción, retira las manos, voy a desfibrilar, retira las manos del paciente, voy a desfibrilar. Entonces el utilizar frases vinculadas a acción, sé que suena redundante probablemente en muchos de ustedes que son del público, pero parece mentira. A veces cometemos los errores de no dar la información con este esquema y hacemos retrasos al momento de comunicarnos con un equipo de trabajo, que sabemos que es fundamental al momento de una crisis y más de un paro cardíaco. Coreografía del equipo. Esto es importante y pues cito mucho de lo que comenta el doctor Rafael. Me gusta que dice que cuando nosotros vamos a hacer una danza, practicamos la coreografía, nos preparamos el hacer un preludio al paso que sigue. ¿Por qué no hacerlo en crisis? Eso nos va a permitir hacer cierta memoria de músculos y de actividades que vamos a ser mucho más eficientes al momento del escenario crítico real. Al mismo tiempo, como vamos a ver en Codeasis en esta publicación, existen posiciones inteligentemente pensadas de por qué el líder debe ir en una ubicación, por qué el CPR coach debe ir frente al que comprime, por ejemplo, porque esto nos permite basado en ergonomía y una visualización rápida de los elementos que necesitamos para cumplir nuestra función. Entonces, la coreografía es imprescindible para este grupo. Ergonomía del entorno, también muy importante. Si yo, más que nada, esto también aplicado a quirófano. Si tengo la mesa de quirófano muy arriba de donde yo voy a poder comprimir, en definitiva, probablemente no lo voy a estar haciendo con la calidad que debo comprimir. Entonces, el tener ergonomía y la posición adecuada, como vamos a hacer en un video también, nos va a permitir tener una mejor calidad de la RCP en general en todo el equipo, no solo con CPR Coach. Y el debriefing que ellos instauran y la simulación, como las dos S de Code Aces, por eso es Code Aces 2, va a ser importante porque les va a permitir entrenar todo lo anterior y hacer una retroalimentación de los errores que cometen y de las áreas de oportunidad que tienen. Pedir Rescue también tiene un área de debriefing. Todo esto se llama un paquete de mejora de calidad en sus procesos. Entonces, ¿cómo dices tú? No solo se agregó a John Hopkins o a sus procesos, se midió. Entonces, por 3 años, desde el 2013 al 2015, se hizo un debriefing cada semana de estos grupos en John Hopkins. Analizaron 317 paros y fueron 2.135 minutos de RCP. Así el evento crítico haya sido muy sencillo o haya sido muy complejo, fue analizado con el debriefing, con el compromiso de todos los elementos del equipo del John Hopkins al momento de reanimar. También es muy importante, cuando ustedes vean el artículo, al final siempre tienen todos los consentimientos y las cláusulas de confidencialidad que usaron para hacer este estudio y unas guías muy bonitas que ustedes pueden adaptar para sus instituciones. Todo el John Hopkins, sabemos el reconocimiento que tiene este hospital. Esta imagen es una muestra de cómo analizaban un evento de paro. ¿Y cómo lo medían? Ahorita se los voy a mostrar con imágenes. Ellos podían medir con el tiempo del inicio del evento, la profundidad a la cual estaban comprimiendo, la frecuencia, incluso las pausas, como pueden ver aquí. Los segundos que pausaban también son un criterio para ver que no se está reanimando con calidad, los momentos en los que desfibrilan, etcétera. Todo esto se puede medir mediante un desfibrilador que ellos adaptaron a su hospital. No todos tenemos acceso a este, pero este en realidad tiene la ventaja de tener adherido al propio desfibrilador estas medidas y poder descargar esta información. Por lo tanto, era medición objetiva. No veo que está comprimiendo 3 centímetros o 5 centímetros. Está midiendo los parches de desfibrilación esa profundidad. Al mismo tiempo usaron unos checklists de CPR Coach, como ven aquí,
optimizar el performance, o sea, usar un banquito, usar una tabla rígida. La presencia misma del CPR Coach era un check para esa checklist de mejorar la calidad del RCP. Fisiología de retroalimentación, algo que siempre se ha hablado en estas clases, en estos webinars, ya sea retroalimentación fisiológica o mecánica, que sería esta, que va a usar el CPR Coach para estos eventos. Entonces, esto no es de Elizabeth Hunt, esto es de nuestra práctica. Este taller lo hicimos en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, fue un maniquí de adultos, este no fue niños. De la parte de la izquierda de la imagen podemos ver que el desfibrilador, nosotros ponemos parches, creo que aquí se puede ver un poco en este video, voy a adelantarlo. Aquí pueden ver el maniquí, tiene el parche conectado al desfibrilador que sirve para la simulación. Aquí estamos haciendo el ejercicio del algoritmo de Cuemparo. Ese era el objetivo, pero introdujimos el CPR Coach. Entonces, si uno pone el parche y conecta al desfibrilador, conforme hacen la maniobra sobre el maniquí, podremos identificar estos datos que vemos a continuación. Eh, Acá les puse en el cuadrito qué es lo que analizamos en cada uno de ellos. Vemos profundidad de la compresión, la frecuencia de la compresión, si hay recoil o retroceso torácico o liberación, como ven aquí en una barrita. Conforme mejor hace recoil, se llena la barrita. Y este dato, que es un rombito que puede ir de muy pequeño y va creciendo, conforme si es pequeño, si hay poca perfusión, a algo, un rombo completamente pintado, coloreado, si es que hay una adecuada perfusión. Entonces, estos cuatro elementos, no todos los desfibriladores tienen, algunos tienen como anexos adicionales, aditamentos adicionales, incluso algunos de estos de esta marca van a tener solo dos o tres de ellos. Nos van a servir para retroalimentar en tiempo real si lo estamos haciendo adecuadamente. Y eso adaptaron en los estudios de John Hopkins. Podrán ver ustedes que aquí están haciendo profundidad 3.7, por eso está pintado en amarillo, centímetros, 119 frecuencia, que no es o los límites o los objetivos que la AJA nos recomienda para una RCP de alta calidad. Y por eso nuestro CPR coach en este momento decidió hacerle la retroalimentación y por lo mismo, déjenme ver que es que ya no puedo. Ahí está el video. Entonces, por lo mismo, pudo retroalimentar la imagen. Voy a retroceder a la parte inicial. Listo, creo que ya. No, el láser me está haciendo una mala jugada. Deme un minuto. Desactiva. Ok. Bueno, aquí como ven en la parte que se suspende el video, el reanimador mejoró la profundidad y la frecuencia. Entonces, incluso el recoil lo mejoró. De esa manera, uno en tiempo real puede retroalimentar al paciente. Este es un demo, esto es en simulación, pero uno también puede aplicar la misma maniobra con los parches de desfibrilación en un paciente en un caso clínico real. Entonces, ¿qué resultados obtuvieron ellos? Este es parte del resumen de los resultados que sacamos de John Hopkins. Entonces, si ustedes recuerdan, he estado siendo muy reiterativa en esto, una RCP de alta calidad es que haya frecuencia, profundidad y fracción de compresión como porcentaje adecuados bajo los lineamientos de la AJA. En 2013 ellos el 19% lo lograban en todos sus eventos. Para el 2015, después de introducir todo lo que implica Code ACES2, incluyendo el CPR Coach, ya tenía un 44% de RCP de alta calidad y esto iba para mejora. Entonces, para nosotros fue impactante estos resultados que fueron publicados el 2018 porque dio el beneficio al momento de decidir introducir este elemento en su juego de roles. Ellos siguieron usando el PALS ACLS, en este caso específico PALS, para reanimar a sus pacientes, pero incluyendo este elemento como una persona específica al momento de realizar la reanimación. Entonces, al mismo tiempo, como les hablaba de códices tú y coreografía, pueden ver ustedes la recomendación en la posición del CPR coach. Esta imagen nos señala en un área de urgencias en donde la vía aérea está en la cabeza, el líder está en el pie de la cama. Acá tenemos los compresores al lado derecho del paciente,
Y el CPR coach siempre debe estar enfrente al compresor. Uno, dos, tres, todos los compresores están formados en fila, pero el CPR coach enfrente. Entonces, este sería el esquema, que el CPR coach va a tener acceso directo al monitor, porque si hubiera una línea arterial, él está vigilando la presión de la línea arterial para hacer una retroalimentación fisiológica de la reanimación. No siempre tenemos línea arterial, por lo tanto estará el desfibrilador que tiene otros elementos que nos van a dar otro tipo de retroalimentación, en este caso mecánica, y enfrente del compresor, porque así de manera directa va a poder comunicarse con él. El líder al mismo tiempo va a estar tomando otras funciones, como por ejemplo dirigir a otras partes del equipo, dirigir la zona de medicamentos, identificar las causas del paro y seguir el algoritmo, que ya todos lo conocemos, las H's y las T's o en casos desfibrilables, desfibrilar. Pero el CPR Coach enfocado en estos elementos de la calidad de las compresiones con la retroalimentación. Entonces, vemos también la importancia de por qué el compresor está ubicado aquí, porque al mismo tiempo el líder le estará, digo, el super coach le estará diciendo, lo haces bien o mejora la profundidad o más, deja expandir un poco más. El compresor está viendo el monitor, lo que le permite tener una autorretroalimentación. Esto en estudios de la retroalimentación fisiológica está demostrado que si el compresor observa el monitor y se retroalimenta, por ejemplo, el propio desfibrilador se retroalimenta, mejora. Lo vimos nosotros en nuestro mini taller, que ellos mismos, los alumnos, los residentes de anestesia pediátrica, observando el desfibrilador con esas medidas, mejoraban automáticamente su propia reanimación. Y el líder a pie de cama con contacto directo con el CPR coach, el desfibrilador, el monitor y el de la vía aérea. Entonces, como vieron, van a haber muchas sugerencias de los objetivos que tiene el CPR Coach y sus funciones. Cada institución la va a tomar de manera diferente. Aquí es muy importante, voy a hacer un escape para poder seguir el video. Este es un video que va a durar unos cuantos minutos y lo voy a ir dirigiendo conforme lo veamos el- para poder entender el funcionamiento del CPR Coach. Me interesa mucho que veamos esto porque puedo seguir hablando de manera abstracta del elemento, pero hasta que lo veamos en práctica e inclusive hasta que ustedes lo practiquen en sus instituciones, van a notar ciertos errores y ciertas cosas de confusión que pueden generarse alrededor de este rol. Entonces, vamos a encontrarnos en un escenario. Como les comenté, con los años, muchos hospitales americanos adaptaron el CPR Coach a sus maniobras. Este es un video de este año, publicado, si mal no recuerdo, hace 7 meses. Este es de Dell's Children. Hay otro también muy bonito de uno de Toronto que enfocan y enfatizan las funciones del CPR coach. Entonces, es un paciente que se descompensa, está teniendo no respuesta, piden ayuda. Entonces, aquí el líder llega y se identifica y el equipo de ayuda. Quiero que notemos este siguiente elemento que llega con un carrito de desfibrilación. Acá en la parte de atrás no se nota mucho, ahorita lo vamos a señalar un poco mejor. Tiene un banquito. Entonces, acá tal vez lo rescatable es la identificación precoz de un evento de crisis. Se identifica el líder e ingresa este elemento. Atentos al CPR coach aquí. Entonces, esta persona es el CPR coach. Se ubica, como vieron, ya había una persona comprimiendo y él se ubica enfrente. Eso es la coreografía. Ahora, identificándose como CPR coach, el líder puede identificar a alguien o señalar a alguien, vas a ser tu CPR coach. En este equipo de trabajo de Tales Children, es él mismo quien se identifica y se pone como CPR coach y todo el resto del equipo sabe cuáles son las funciones del CPR coach. Me encanta esta parte con los colores porque ahí ustedes pudieron ver todos los elementos que el CPR Coach, el líder, vía aérea y compresiones, cómo están ubicados en la coreografía. Miren, el CPR Coach saca las ayudas auditivas, saca la tabla rígida y los parches del desfibrilador porque él como objetivo de CPR Coach es retroalimentar, ya sea fisiológico o mecánico.
Entonces, vamos a ver cómo él procura al mínimo reducir las pausas. Entonces, al mismo tiempo mete tabla rígida y parche posterior, le indica que siga comprimiendo y pone el siguiente parche que nos va a dar la retroalimentación. Ya tiene él, por eso les pongo aquí materiales específicos para retroalimentar, que es el objetivo en sí de un CPR coach. Que nos falta conectar el CO2 y empieza, conforme ellos siguen reanimando, la colocación en cero del CO2. No todos tenemos acceso a esto, pero quiero recordarles que hablando, adaptando todo esto a área de quirófano, nosotros tenemos CO2 en un paciente con anestesia general. Entonces señalamos las ayudas cognitivas. Voy a subir un poquito el volumen para que escuchen la comunicación clara. Entonces él identifica un ritmo de fibrilación y recomienda la desfibrilación, se lo dice al líder. Entonces, no es un trabajo que quite funciones de líder, es un trabajo en equipo de coliderazgo de Zipper Coach con determinadas funciones y líder con otras funciones. Paralelo a esto, la voz femenina que es el líder está dirigiendo los siguientes medicamentos que van a corresponder a la reanimación. El Zipper Coach enfocado en lo que implica calidad del RCP. Aquí él usa sus ayudas cognitivas y desfibrilan al paciente. Lo que señalábamos, lenguaje claro y las frases ligadas a acción, que es todo lo que implica Code Aces tú. Entonces, ya él sugiere, voy a avanzar a una vía aérea avanzada, lo que implica recordar que cuando no tenemos vía aérea avanzada, él va a coordinar cómo se deben dar las compresiones versus una vía aérea no avanzada. Acá en el video les está diciendo que no se tarden al momento de los relevos de las compresiones. Está retroalimentando sobre la profundidad, entonces le dice que mejore la profundidad. Y aquí estamos viendo el desfibrilador que hace un momento les mostré en la versión de adultos, aquí es en la versión de niños. Entonces van a existir parches para infante, pediátrico y adulto para retroalimentar la calidad del RCP con este desfibrilador. Entonces sigue retroalimentando que descomprima mejor porque todavía no está llegando a metas. Enfatiza mínimas pausas para que no pierdan el objetivo al momento de intubar, porque aquí ya van a avanzar una vía aérea avanzada, valga la redundancia, coordina nuevos relevos. Ahí, por ejemplo, les está diciendo que no pausen al momento de hacer la laringoscopía, hace una mínima pausa pero él evita que haya pausas mientras meten el laringoscopio. Obviamente, esto es un equipo de avanzada capacitación, entonces pues permite hacer la laringoscopia mientras comprimen, pero el CPR coach le está dirigiendo, no pares de comprimir, no pares de comprimir, mientras el de vía aérea se encarga de la vía aérea. Entonces, como ya cambió la forma de ventilar y comprimir, porque ya tenemos intubado al paciente, entonces coordina la nueva relación de la ventilación y la intubación. Paralelo a esto, porque no tengo elevado el volumen del video tanto para no competir con mi voz, van a escuchar la voz femenina, como les digo, del líder, que ya indicó adrenalina al tercer minuto y al quinto probablemente la nueva dosis y la enfermera que está aquí cargando medicamentos. Vieron al inicio cómo pasaron el banquito. Esto es la ergonomía. ¿Quién se encargó de enviar el banquito? El CPR coach. Está vigilando que haya buena calidad de la RCP. Entonces, pues este es un ejemplo vivencial de un equipo de alta eficiencia, evidentemente. Eh, el objetivo es llegar a esto. Esto es simulación, pero así debería ser la reanimación en nuestros eventos, en la clínica real. Entonces, algo que seguramente muchos se han de preguntar, ¿y qué dice la AJA respecto a esto? ¿Cómo está la CLS, el PALS? ¿Recuerdan cuando hablan de equipos de alta eficiencia en los manuales? Habla de un líder y los miembros, ¿no? Yo acá volví a redactar lo que estos manuales nos dicen, que el líder debe organizar, monitorear, debe tener todos los skills, le pone así, all skills, dirigir y hacer feedback. Y los miembros que entiendan el rol y que entiendan el protocolo y comunicación efectiva.
Justo en los talleres siempre les pregunto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el líder tenga sobrecarga de funciones? Entonces dicen que sí, yo también lo creo. El líder con todo esto y que el miembro solo sepa su rol es demasiada carga cognitiva para el líder. A partir de aquí nace toda este nuevo rol. Entonces, la idea es descargar toda la carga cognitiva que tiene el líder para que se apoyen a alguien más que va a verificar algo que ha demostrado supervivencia en la RCP, que es tener un RCP de alta calidad. Con el tiempo sabemos que probablemente estos protocolos van a cambiar, ya estamos a espera de la nueva guía de este año, entonces probablemente va a ser así. Si alguien ha leído el manual, creo que muchos de ustedes lo han leído, habrá un apartado en el equipo de alto rendimiento que dice que alguien se va a encargar del monitor, el DEA y el desfibrilador. Si alguno de ustedes ha leído una parte, dice que esta persona que se encargue del monitor o desfibrilador o DEA, si tiene la posibilidad de retroalimentar al que está comprimiendo sobre la RCP de alta calidad. Si nosotros traducimos eso en términos de lo que hemos estado hablando esta noche, estamos hablando de un supervisor o un coordinador de la RCP. Ellos lo señalan, aunque aún no con el nombre como tal de supervisor o coordinador o CPR coach, ya van señalando en los manuales que deberíamos mantener un RCP de alta calidad. Desde el 2015 lo señalan, por lo tanto están hablando del CPR coach. Aún falta ser un poquito más literal al respecto. El PediRescue, que es otra de las instituciones que, bueno, vamos a decir colaboraciones que he estado mencionando, es un equipo a nivel mundial que incluye más de 30 hospitales pediátricos, porque se habla de reanimación pediátrica, y que tiene el bundle de Quality Improvement Program Based of Evidence-Based Guidelines para mejorar sus procesos en cuanto a paro cardíaco y su manejo periparo. Incluye 6 componentes. Uno de ellos es el CPR Coach. Y pues ellos también señalan, a similar a lo que hace Codeaces y similar a lo que harán algunas otras instituciones, los objetivos y las funciones del CPR Coach, que ustedes lo acaban de ver en video, que es muy importante. Algo más por señalar respecto a esta definición o concepto de CPR Coach es de diferenciarlo de lo que significa el ser líder. Me ha pasado mucho en los talleres que cuando ya explicamos qué es el CPR Coach, qué va a hacer, incluso le damos la checklist, hay cierta confusión respecto a lo que va a ser el líder. Entonces empieza la simulación y el CPR Coach, si fue muy proactivo, le da a checklist y empieza a coordinar todo. Y de pronto el líder ya está callado y el CPR Coach pasó a ser el líder y CPR Coach. Y creo que en el debrief de esas simulaciones mencionamos que como anestesiólogos, porque nos pasa mucho el anestesiólogo, es muy difícil delegar o soltar la función de todo lo demás que hemos aprendido por mucho tiempo a sobrecargar al líder de las funciones más complejas e incluso del CPR de alta calidad. Entonces, este estudio hace un estudio comparativo en grupos de trabajo de simulación en el cual dice cuál es el líder del equipo verdaderamente y compara a aquellos que trabajan con el líder de ACLS y PALS versus incluir un CPR coach en sus equipos de trabajo. Esto se hace mediante escalas de satisfacción de NASA y hacen el estudio de Team Leader. Fueron 27 puntuación BAT y CPR Coach 28.8. ¿Y cuáles tuvieron mejora dependiendo si eran guiados de calidad de RCP por el líder o líder solito o incluyendo un CPR Coach en su elemento? En general, va a haber mayor asociación a fracciones de compresión adecuadas cuando existe un CPR coach con P significativas, lo que implica que sí hay mejor RCP de alta calidad cuando existe un elemento que se enfoca específicamente a eso. Lo que no pasa es lo que decimos, que descargue de carga cognitiva al líder. Suele pasar en estos casos que el líder, mencionan aquí justamente en este estudio que hicieron de simulación, que el líder sigue teniendo la misma carga cognitiva, el estrés emocional y mental de ser el líder de un equipo, pero ya esa carga cognitiva no se enfoca a la calidad del RCP, sino a identificar el diagnóstico, lo cual va a ser bueno para nosotros. Tal vez el estrés y la carga cognitiva no la quitemos, pero vamos a identificar la causa del paro más rápido. Y va a haber alguien que se enfoca en la calidad del RCP al mismo tiempo garantizando el pronóstico de nuestro paciente, que es lo que queremos. Si nosotros reanimamos, no es para sacarlo del paro, es para mantener la circulación mientras está en paro, mientras yo identifico o el líder identifica la causa por la que cayó a paro y la revierta, si es una reversible.
Entonces, si bien es cierto, la idea no es competencia, son dos elementos diferentes. El CPR Coach no va a ser una descarga tangible, cognitiva del líder, vamos a decirla que es abstracta, pero porque se enfoca en otro elemento y el líder permite no enfocarse en la RCP alta calidad, sino en otras cosas que también son muy importantes al momento de esta crisis. Y pues ya va a haber un estudio, como les iba comentando, desde el 2024 a 2025 empiezan los estudios clínicos reales, ya no solo en simulación. Este fue de un grupo de enfermería, lo publicaron en el European Resuscitation Council, en donde otra vez verifican que se pueden adherir mejor a las guías y objetivos de la AJA que recomienda para un RCP de alta calidad, principalmente a lo que decíamos de frecuencia, compresión y recoil. Entonces, es evidente, aunque son grupos pequeños todavía, porque son institucionales, que la evidencia existe de mejoría de RCP de alta calidad. Y el último estudio que quiero señalarles es la revisión sistemática que se publicó en Resuscitation Plus. Es ILCOR quien hace el análisis, avalado por ILCOR. Les digo que es muy importante porque esto nos puede dar una idea de que ya esté en la mira de ILCOR y todas las guías de reanimación que prontamente van a salir. Ellos hacen una revisión sistemática de 6 escenarios de simulación y uno estudio clínico adulto. En la tablita ustedes lo van a encontrar en el artículo. El estudio clínico es uno del 2014 cuando hablan de CPR Coach, pero no tal como el término, pero hace muchísima retroalimentación. Y los otros 6 de simulación es del autor Chen, que les había comentado al inicio. Tal vez el sesgo que van a tener ellos, y lo comentan al final de las conclusiones en la revisión sistemática, es que usan la misma cohorte que usó Chen en el primer estudio en las demás publicaciones. Sacan otros resultados, pero usan la misma cohorte, lo cual puede haber un sesgo. Es un estudio muy bien analizado. Finalmente tiene buenas conclusiones. Obviamente esto implica un área de oportunidad a más estudios y más ensayos clínicos, que esa es la puerta para nosotros ahora, pero no deja de señalar que exista buena fracción de compresión torácica, mayor adherencia a las guías de PALS, coordinación y comunicación de equipo y pausas más cortas. En definitiva, no hay menor carga cognitiva por las razones que les comenté y aún todavía no podemos decir que mejora la supervivencia porque solo tenemos un estudio al respecto. Entonces, como conclusión, el CPR coach debe entrenarse, empoderarse. Ahí estoy con la vocecita. Vamos a tener como conclusiones que debe entrenarse, empoderarse y posicionarse. Útil, pero no basta por sí solo. Y es ideal como parte de un sistema de calidad en reanimación. Es obvio, el CPR coach solito no va a ser el equipo. Es un elemento importante del equipo, pero todo el equipo debe estar empoderado. Y lo que viene como lección es que el CPR coach debe entrenarse. Si nosotros en nuestra institución mañana iniciamos un ciclo de reanimación, le decimos, tú vas a ser CPR coach, si él no se familiarizó con las ayudas cognitivas, con lo que tiene que retroalimentar, en definitiva, su acción, aunque la curva de aprendizaje es corta, va a ser lenta. Entonces, nosotros debemos empoderar este elemento en nuestros equipos de reanimación. Finalmente, mostrarles otra, no va a ser el video, sino quiero señalar las ayudas cognitivas que tiene el CPR Coach aquí. Esto es en un hospital de Toronto, en donde ellos se preparan antes de que llegue el paciente a urgencias y señalan quién va a ser el CPR Coach. El CPR Coach está leyendo en este momento sus ayudas cognitivas, que es introducirse, o sea, presentarse. Yo voy a ser CPR Coach, por lo tanto, voy a necesitar estos elementos. Aquí el paciente ya llegaba con sus parches de desfibrilación, solo ella verifica que los conectemos al desfibrilador y si no funcionan, cambiarlos. Habla de los elementos que va a usar para retroalimentación y minimizar pausas. Entonces, las instituciones ya lo están haciendo y nuestra propuesta, como todos aquellos que han llevado el curso de QX ALS, es la dinámica de roles en quirófano y aquí el elemento 5 es el CPR coach, que para nosotros es un elemento importante porque como método aislado, el dar RCP de alta calidad ha demostrado supervivencia y pronóstico adecuado. Entonces, tener un elemento que verifique que esto se dé, entendemos que va a ser esa resolución por consecuencia.
Entonces, el elemento 5, como ustedes seguramente que han estado en el curso de QXLS, han visto que llega a ser el CPR coach. Y este elemento tiene una ayuda cognitiva que está propuesta para quirófano, adaptada a quirófano, que implica anotar el inicio del RCP, enfocarse en estos tres puntos para nosotros, o sea, acá hay una checklist en orden de menos complejidad a mayor complejidad según se da el evento crítico, calidad del RCP, que ya dijimos que es la base del CPR Coach, y algunos intervalos de análisis que puedes dar seguimiento con una checklist. Si bien es cierto, cuando nosotros entrenemos al CPR Coach, él en automático podrá señalar lo que corresponde a sus funciones de CPR Coach, pero sabemos que al ser equipos de personas, de humanos, que pueden tener errores o por la situación de crisis omitir ciertos pasos, el tener una checklist nos va a permitir evitar esas omisiones. Entonces, tenemos en orden cronológico, según se van dando los eventos, situaciones en quirófano que pudieran ser detectables, como por ejemplo, iniciar un metrónomo, que nos olvidamos, o verificar el tubo endotraqueal o suspender los anestésicos. Entonces, hacer la checklist nos va a dar cierto beneficio para evitar esas omisiones que pueden ser importantes e inclusive causa del paro. Al mismo tiempo, retroalimentarnos con fisiología, porque en un quirófano vamos a tener a mano esto, tal vez no el desfibrilador que hemos visto en el video, pero sí entrar de CO2, las compresiones y curvas de pulso y oximetría, que ya va a ser parte de un reanimador avanzado, e ir anotando esos datos minuto a minuto conforme se va dando el evento de crisis. Aquí es importante señalar que si ustedes analizan el algoritmo de paro en el desarrollo e identificación de causas y tratamiento, esto es lo mismo, solo que está enfocado a una checklist para evitar omisiones. Entonces, no estamos peleados con el algoritmo, es parte de lo mismo, solo que tal vez aquí enfocado a irse por tiempos para evitar olvidar algún dato importante durante la retroalimentación de la RCP. Y finalmente voy a compartirles unas aplicaciones que creo que pueden ser de utilidad para ustedes. Son estas tres, Full Code Pro, Recover y CodeWriter. Las dos últimas, Full Code Pro y CodeWriter, son aplicaciones que tiene metrónomo, cronómetro. Full Code Pro tiene metrónomo, que es el sonidito que nos va a guiar para la frecuencia de las compresiones, pero Recover es justo se descarga como la aplicación para CPR Coach. Se llama Recover CPR Coach. Lamentablemente es una aplicación que es para reanimación veterinaria. Entonces, pero es la más completa y muy bonita y didáctica que he encontrado y la vamos a ver ahorita en el videito. Entonces, así se ve CodeWriter, que es de Sol del desfibrilador. Este nos ayuda a descargar la información. Este es el metrónomo con el cronómetro y este es Recover. Entonces, automáticamente uno lo abre, activa el metrónomo. Puede estar guiando a lo que necesita. CPR Coach implica que uno le da clic aquí conforme está reanimando la persona que comprime y uno puede ver la velocidad en la que está comprimiendo. Si va lento, me va a marcar que está comprimiendo en 60. Si va más rápido, que está muy rápido. Con esto guiamos el sonido y las compresiones y las ventilaciones. Y la ventaja de esta aplicación es que el tiempo va de 2 a 0. Van a ver en, van a ver en un momento que cuando ya faltan 10 segundos para cumplir los 2 minutos, tiene el audio activado que no lo puedes activar y te avisa, faltan 10 segundos para identificar el ritmo. Por ejemplo, aquí vamos a desfibrilar. Yo pongo record, desfibrilo y me permite reiniciar el tiempo de los 2 minutos. Aquí, por ejemplo, hemos desfibrilado y lo hemos reiniciado. Esta aplicación al mismo tiempo tiene el acceso, como vieron, de los algoritmos. Entonces, lo ideal es que lo tengamos a mano, como vimos en el video, una ayuda cognitiva impresa, pero también podemos hacerlo en una aplicación, o sea, de manera digital, sin ningún problema. Y este último, que es la parte cuando ya se van a completar los 2 minutos, que quería que lo vieran. Entonces nos avisa que ya faltan 10 segundos para completar el primer ciclo. Entonces, se me hace muy importante tener estas ayudas, el metrónomo, tal vez no tengo el desfibrilador con metrónomo, frecuencia con presiones, pero la pauta del sonido en el momento de crisis nos va a ayudar muchísimo para dar una RCP de alta calidad. Y pues muchísimas gracias por su atención. Creo que es un conocimiento muy abstracto,
aquí viene el área de oportunidad que implica empezar a practicarlo con nuestros equipos de trabajo, meter la semillita de qué es el CPR Coach en nuestros equipos y entrenarnos. Útil en entornos de alta carga cognitiva, como quirófano o lugares que no son de cómodos para el anestesiólogo. Creo que si tenemos más públicos va a significar mucha alta carga cognitiva tener un paciente en paro para todos. Recuerden que el anestesiólogo, que es el líder, debe tener la ayuda, que sería un CPR coach, para separar roles y permitir tener una RCP de alta calidad paralelo a la identificación del diagnóstico. No se olviden que el CPR coach debe estar siempre frente al que comprime, porque le permite tener el triángulo adecuado para este trabajo equipo de alta eficiencia. Y pues el receiver coach va a ser el traductor de lo que implica la retroalimentación mecánica y fisiológica de la RCP. Entonces, muchísimas gracias. Atenta a sus preguntas. Excelente, muchísimas gracias a todos por la atención, la participación y obviamente por esta gran disertación o presentación de este tema. Siendo bien honestos, hablar de CPR Coach es un reto enorme y mantener la atención, el interés sobre este rol es complejo, ya que, como mencionaba al inicio, y la doctora hizo una presentación muy buena sobre el tema, nos llegamos a confundir con el papel que tiene un líder y por qué a veces el líder no logra el resultado que queremos. Creo que algo que, pues, estos años, 8, 10 años que me he dedicado a hablar de reanimación, algo que suelo repetir en las charlas es, hoy no venimos a formar líderes. De hecho, yo desprecio ese término, porque si el líder no vino el día de hoy al turno, si el líder hoy no se presentó o el líder está ocupado en otra labor, significa que el paciente que tiene la necesidad ante la peor crisis no va a obtener el mejor resultado, o que cualquiera de nosotros que fuimos entrenados no podremos hacerlo bien si no vino el líder. Entonces ahí es en donde ir construyendo o reconstruyendo la definición de líder va a marcar la diferencia, en donde ya no queremos que esa persona tenga toda la carga cognitiva a ser niñero de la reanimación, como bien lo describió la doctora, y me parece excelente, porque aquí no se trata tampoco de decirles, vamos a contarles sobre una solución mágica. Claro que el líder va a seguir teniendo carga cognitiva, pero la diferencia es que ya no va a tener que vigilar cómo comprimes tú, ni si te precargaste para desfibrilar. Él, la carga cognitiva que va a tener es, ok, ¿y si fue este fármaco? ¿Y si está vasodilatado? ¿Y si tengo que usar vasopresina? ¿Y si debo considerar esteroide? ¿Y si tiene un neumotórax a tensión? Oye, ¿y si esto es TEP? A ver, tráiganse el eco. Pero mientras él hace ese análisis con una gran carga cognitiva, incluso emocional, él puede tener la certeza de que alguien se está encargando de todo lo demás. Incluso esto me lleva a pensar que tantos esfuerzos de reanimación muy complejos se quedaron atrás porque nunca tuvimos la oportunidad de un análisis complejo. Yo preferiría mil veces una carga cognitiva en la cual me pongan a prueba para identificar una causa muy compleja y decir, lo logramos o no lo logramos, pero yo sabiendo que me esforcé por esa causa, por esa etiología compleja, mientras mi equipo me proporcionaba las condiciones para hacerlo. No había errores en compresiones, no había errores en frecuencia, en reexpansión, no había errores en dosis de fármacos. Y esto es un reto enorme porque además es traspolarlo de la calle al quirófano, al paciente que va a estar en una posición, al reanimador que va a estar en una posición o en busca de una ergonomía para reanimar diferente. Entonces, si yo tengo a alguien que me ayuda en eso, entonces ahora sí creo que esta idea que quiero introducir para el cierre de mi comentario es, ahora sí quiero un experto en RCP. Y no necesariamente, ojo, un experto en RCP es alguien que domine las compresiones o que domine el liderazgo. Ahora sí quiero que venga el experto para que él me dé todas las ideas del caso que tengo y que me diga, mira, por con lo que me cuentas puede ser TEP o puede ser una crisis de precarga, una crisis de poscarga, pero solo puedo llegar al punto de un experto en la RCP si todo lo demás está sucediendo. Pero seamos honestos.
la naturaleza de humanos nos va a hacer que en todos los demás pilares podamos llegar a fallar. Usemos una herramienta con evidencia demostrada, validada, que permite entonces que ahora sí yo diga, bueno, compresiones de metas, objetivo, documentado, que me va a permitir incluso hacer un debriefing posterior y avancemos. Entonces, es un rol relativamente nuevo que todavía no logra ser adaptado en su totalidad, pero creo que quirófano es un espacio, y ni siquiera quirófano, me voy a atrever a decir el paro presencial y monitorizado, un espacio que necesitamos comenzar a explorar. Entonces, ha sido una presentación que nos ha llevado a un recorrido histórico, a a un detalle para poder lograr entender todo este trasfondo. Entonces, luego de este comentario que he hecho, voy a comenzar a leerle algunas de las preguntas que tenemos para que pueda contestarnos. Bueno, por aquí Pedro Sergio nos comentaba que no se veían las imágenes. Me Ay, encargué no. de verificar por ahí que todo estaba en orden y que sí tuviéramos esa visualización. Continuando con Ronald Uaringa, comenta lo siguiente, pregunta lo siguiente. ¿Cómo está especificada las funciones del CPR Coach para que no tenga cruce de función con el líder? Bueno, justo esto es lo que pasa mucho en los talleres que les comentaba. Cuando hacemos los talleres, existe este grado de confusión. Esto es muy institucional, pero básicamente el CPR Coach se enfoca en la calidad de la RCP que mencionábamos. Estamos hablando de frecuencia de compresiones, profundidad de las compresiones y recoil, descompresión o liberación o descompresión torácica. Entonces, si yo necesito esos tres elementos para calidad del RCP, también necesito ergonomía, o sea, que el que comprime, para que lo haga con calidad, tenga lo adecuado para hacerlo con calidad, o sea, el banquito, por ejemplo, o la tabla rígida. Entonces, mientras el zipper coach se enfoca en tabla rígida, banquito y que verifique que lo estén haciendo bien, incluso la sincronización, el líder en el mismo momento, imagínense ustedes el algoritmo del AJA, ritmo desfibrilable, no desfibrilable, entonces no desfibrilable, ok, entonces vienen H's y T's. Conforme el CPR coach está verificando que el triángulo de reanimación lo esté haciendo bien en solo reanimación, el líder está pidiendo el ultrasonido, como decía el doctor, o está pidiendo que carguen la adrenalina y otros fármacos, tal vez vio que está una arritmia, entonces está pidiendo que carguen la miodarona o que verifiquen el tubo porque sospechó la hipoxia, tratando las H's y las T's. Es muy difícil que en un primer entrenamiento se diferencie bien las funciones. Por eso es que creo que la base de empoderar al CPR coach y no desempoderar al líder es practicarlo. Simulación y simulación y simulación. Entonces, porque nos ha pasado en los tallerecitos, luego decía yo, si es un CPR coach muy proactivo, termina tragándose toda la función del líder. Si el líder es muy activo y el CPR coach todavía no entendía bien qué funcionaba en CPR coach, el líder termina siendo CPR coach. Entonces, no está definido las tres informaciones que les he comentado, como por ejemplo el artículo de Hunt que habla de Code Aces 2, señala las funciones que usaron ellos en Johns Hopkins. PediRescue tiene un espacio específico para CPR Coach y señala otras 6 funciones. DELS, como vieron al final el de Toronto que les mostré, también tiene otras 4 funciones que son mucho más sencillas. Entonces creo que esto va a tener que ser muy institucional, pero, y me tocó a mí alguna vez, ya cuando me empapé un poco de esto, en un paciente que identificamos que podía caer en paro, y yo ahorita estoy trabajando en un área de panendoscopías. Entonces tenía la residente de anestesia y a todos los equipos de gastro que son pediatras. Entonces le pedí a una de gastro que estaba ahí de apoyo, tú vas a hacer CPR coach, verifica cómo comprime, si comprime bien y la frecuencia. Y ese fue mi mini CPR coach en ese momento. Entonces, las funciones aún no están especificadas, pero en cada una de las publicaciones señalan cuáles son y lo similar es que se verifique la alta calidad de la RCP. No sé si algo más le gustaría agregar. Ha sido muy clara la explicación, no creo que haya mucho que comentar, solo fortalecería la idea de que al ser un rol nuevo, encontramos mucha confusión, tal vez sería la palabra, entre qué hace uno y qué hace el otro. Sin embargo, creo que el empezar a conocerlo, empezar a aplicarlo, nos va a llevar a fortalecer
qué es lo que hace uno y lo que hace el otro. Comentábamos mientras revisábamos esta charla y la preparación para ustedes, para esta presentación, charlábamos mucho cómo es que a veces el CPR coach parece que le quita el rol al líder. Sin embargo, esto sucede porque cuando el CPR coach hace su trabajo, el líder se queda de brazos cruzados, ya que nunca le han explicado, más allá de ser un niñero de la RCP, qué es lo que debe hacer. Pues se queda con brazos cruzados porque todo lo que él, en su entendimiento de líder, ya se está cumpliendo por otro rol, al cual si tengo la madurez para respetar, ahora digo, bueno, ¿yo qué hago? Si ya tengo a alguien que está haciendo todo lo que me han enseñado que debo hacer. De ahí que el inicio de esta charla buscaba reestructurar el concepto de un líder. Y el líder no es una niñera. El líder en verdad debe ser un experto de la RCP que vaya más allá de la calidad. Inventaron este rol, lo han documentado, gracias a la doctora Elizabeth Hunt que lo logró atravesar en todos estos retos y pues hoy tenemos una solución que espero ahora ustedes puedan ayudarnos a integrar en sus quirófanos. Pero no tengan un paro pronto, pero venga, si es así, que sea con una guía. Comenta Víctor Rodríguez Botero, maravillosa exposición, felicitaciones. Luego, Eduardo López Hernández te felicita, excelente charla. Una pregunta, ¿cuál es el nombre del simulador que utiliza en el monitor del video? Que si no me equivoco es un Sol, como en el Sol, Sol, un serie sí. R. Sí, los desfibriladores en ambos casos son Sol los que utilizan. No lo usamos por evitar los conflictos de interés, pero sí, hasta ahora donde tengo entendido son de las pocas marcas que tienen la retroalimentación mecánica incluidas en el desfibrilador. No es sencillo conseguirlo, no todos los hospitales lo tienen, entonces sí, es el Sol. Ahí el doctor Rafael tiene mucho más bagaje informativo de esta marca. Ok, el comentario que voy a hacer sí es con un poquito de conflicto de interés, ya que llevo algunos años trabajando como asesor clínico de la empresa. Sin embargo, el que muestran es un X, un serie X, que es más de uso hospitalario. Sin embargo, todos los modelos, el M2, el X y el R, tienen la capacidad de dar el feedback. De hecho, estos años, como les comentaba, de viajar en Latinoamérica de la mano de Sol y hablar de retroalimentación mecánica, porque esto es retroalimentación mecánica de la RCP, me ha sorprendido cómo es que esto los desfibriladores lo tienen y muchas personas que reanimamos no sabemos que lo tienen. A veces solo se trata de conectar un cable o de habilitar una función. Entonces, el día de hoy, junto con todo lo que han aprendido, quisiera que el día de mañana pudieran voltear a ver qué desfibriladores tienen y si de casualidad es Sol, pues entonces investiguen si ya tienen esta función. Me he impresionado cómo muchos ya la tienen, pero no la usan. Y como breviario cultural, Sol es uno de los grandes y de los pioneros de la reanimación, al punto de que si ustedes quisieran poner así a la base de los maestros de la RCP que crearon todo lo que nosotros hacemos hoy, junto con quien inventó la ventilación boca a boca, quien inventó las compresiones, Sol, el doctor Paul Sol, inventó la desfibrilación con la técnica que hoy conocemos. Entonces, ese es el nivel de trabajo que ha tenido y estos equipos, bueno, provienen o son de los pocos que tienen esta retroalimentación. No son los únicos. Hay más empresas que lo hacen, o sea, que la que tengan puede ser que funcione, pero que tengan en mente que hay que pedirlo, ¿vale? Dice Jacqueline Reyes Ramos, excelente ponencia, muchas gracias por esta actualización. Freddy Misael Martínez, excelente sesión, saludos, muchas felicitaciones. María Soledad de la Cruz Domínguez, gracias, excelente información y muy clara. Bien, muchas felicidades. Cristo Fernando Vázquez te manda felicitaciones también. Valdría la pena Gracias. en subsecuentes que nos acompañen de donde nos acompañan. Sería fabuloso enterarnos qué tan lejos ha podido llegar este mensaje. Pregunta a Manuel Alejandro Matías, que él es un amigo cercano acá de México, ha tomado la certificación y nos pregunta,
¿Qué podemos hacer para que se integre el CPR Coach en el contexto del manejo de paro cuando el resto del equipo no está habituado a ver este personaje, porque está más familiarizado con el papel de líder en el ACLS? Excelente plática y saludos. Sí, es un trabajo de mucho tiempo y de compromiso del equipo, en definitiva. Creo que algo que a mí me ha llamado mucho la atención de adherencia a la existencia de un supercoach es justo el QXALS. Él ya incluye en sus elementos, o sea, si ustedes se capacitan con ellos, ya tienen ahí un supercoach. Pero, por ejemplo, en mi área de trabajo, en donde es de puros niños, en donde en teoría todavía se entiende que el QXLS es de adultos, todavía no se adapta al de niños, aunque sí se adapta, nos ha costado poder hacer esa diferencia de líder. Creo que en el lugar donde trabajo por años, o al menos cuando yo llegué residente, ya tenían una dinámica de roles muy bien establecida, manejan el PALS muy bien, aparte que es un hospital de pediatras que también se enfocan en PALS y el resto de las especialidades que no son pediátricas, que hacemos una subespecialidad, nos obligan a hacer el PALS. Entonces, nuestro compromiso con nuestro paciente es muy alto y cuando se da un evento de crisis, muy pocos son los que se echan para atrás. Entonces, creo que el empezar a adherir, que me ha tocado a mí hacerlo este año, de manera de capacitación. Por ejemplo, ese curso que vieron es un video de una práctica que tuvimos con los residentes del algoritmo de paro, pero quisimos enseñarles como por lo bajo que era el CPR Coach. Me ha mostrado que la forma en la que podemos adaptar el CPR Coach a nuestros equipos es con la simulación y la enseñanza. Todavía nos cuesta porque implica dar nuestro tiempo, pero creo que al entender que el objetivo es tener un equipo que esté coreografiado antes del evento de crisis y listo para actuar, puede ser la motivación del equipo a poder querer adherirse a las capacitaciones. Considero que, como vieron en la línea del tiempo, por eso a mí me parecía muy importante analizar lo histórico de cómo fue creado todo esto, porque todavía sigue en avance, pero esos 20 años les ha costado simular muchísimo al inicio. Entonces, ¿cómo ustedes pueden adaptarlo? Es simulando como lo hicieron ellos, ¿no? Hacer entornos de simulación, que no necesariamente tienen que ser alta simulación de fidelidad con el maniquí más costoso o el desfilador más costoso. Pueden empezar, pues, de la manera cualitativa. Lo ideal es que tengan alguna manera de retroalimentación que les permita al CPR coach poder entender qué es lo que tiene que verificar. Y creo que con eso pudieran empezar a empoderar al cibercoach. Cuando uno hace la simulación, ahí es como se da cuenta que el líder también compite un poco con el CPR coach. Como digo, hasta el momento, yo lo digo verbalmente, pero cuando hemos hecho el taller, ahí recién se nota cómo compiten ambos roles. Entonces, hasta que hagamos un debrief de los escenarios en el que uno se quedó callado y el otro sí lo hizo, o el otro ocupó otra función, hacemos un debriefing de eso y analizamos. Volvemos a hacer el mismo escenario y nos ha pasado que solo un caso desarrollando en el taller, en 3 ocasiones distintas, retroalimentándolo, hubo mejoría abismal del CPR coach y del líder, tomando en cuenta ya sus HCTs o desfibrilar, etcétera. Entonces creo que el simular y practicar, aunque no sea en lugares de alta fidelidad, puede ayudarlos a empoderar al CPR coach. Recuerden que el CPR Coach creo que estaba escondido nada más, solo que ahorita lo estamos empoderando. Entonces no tiene por qué no ser aceptado. Esa carga ya estaba en el líder. Entonces creo que cualquier líder va a decir, oye, sí, necesito ayuda. De como una experiencia personal. A mí al inicio, cuando me tocaba liderar un evento de paro, yo confiaba en mi equipo. Comprime y ventila, ¿no? Y yo líder porque estoy identificando la causa, porque estuve en un paro presenciado y monitorizado. Fue hipoxia, entonces voy a resolver la hipoxia. Eso pensaba yo como líder, pero confiaba en que mi equipo, que ya sabe el PALS, lo haga bien. En realidad no teníamos retroalimentación, pero ya sabemos que eso sí da supervivencia. Entonces, es importante que verifiquemos que eso se dé. Entonces creo que no está tan lejano, solo hay que desensamblarlo y coordinar. Excelente. Justo, hay que integrarlo, hay que comenzar a integrarlo. De hecho, mientras hablaba, llegaba yo a recordar que una de las metas que hemos tenido al crear este programa es desarrollar algo que esté a prueba de humanos.
Y esta idea, al yo mencionarla, pues hubo quien pues me criticaba, ¿no? O sea, ¿cómo que prueba de humanos? Si los humanos somos los que reanimamos. Pues la verdad es que los humanos también nos equivocamos, porque somos humanos. Pues crear un rol así que nos pueda guiar va a permitir que así como las listas de verificación en la historia de la seguridad de la práctica de la medicina en general y de la anestesia no se diga, lo cambió todo. Redujo infecciones, redujo gastos, redujo estancia hospitalaria, redujo complicaciones. Pues estas listas de verificación también deberían llegar a las operaciones, también deberían llegar a paro. Y obviamente en este contexto el CPR Coach viene a cambiar el juego. Solo toca, como bien lo mencionaste, confiar en nuestro equipo. Hay que prepararnos antes, pero también hay que confiar en esa preparación y saber designar correctamente esos roles y confiar en el equipo. Si no, ¿para qué los mandamos todos a capacitarse y no vamos a confiar en el desempeño? Por acá, Jonathan Gutiérrez, también instructor de nuestro programa y aquí en formación continua, te dice, excelente participación, doctora Molina, felicidades por su detallada y magistral participación. Comenta Camilo Pérez. Hola, muchas gracias desde Colombia. Cuando empezamos a implementar estos protocolos en áreas de reanimación y salas de cirugía, cuando nos debamos capacitar, ¿cada cuándo nos debemos capacitar y cuánto tiempo le toma al equipo asistencial implementar el protocolo? Y algo interesante que mencionaba, doctora, ¿cómo superar esto de delegar funciones como anestesióloga? Sí, es con la práctica, creo que la respuesta es muy reiterativa, pero si nosotros no ensayamos cómo delegar, nunca nos vamos a enfrentar a esa situación y no vamos a poder soltar. Lamentablemente, con todos los años de anestesiólogos y de preparación, tal vez en los programas, que también su intención es salvar vidas, se han diseñado, pues nos han empoderado muchísimo a nosotros, tanto así que recuerdo hasta en casos muy extremos que cae en paro el paciente y el anestesiólogo se queda como líder, pero todo el resto del equipo se pega a la pared y es como que tú nomás vas a empezar a reanimar en escenarios del pasado y muy caóticos. Pero justo platicaba con una amiga respecto a este evento y decía, es que debemos recordar que el paro o de un paciente es nuestro paciente, o sea, no es el paciente cirujano, no es el paciente del anestesiólogo, es de un equipo. O sea, es nuestro compromiso desde médicos de trabajar en equipo por el paciente. Por lo tanto, si hay una crisis con nuestro paciente, como equipo debemos trabajar. Entonces, toca empoderar a todo el equipo. Desde el pediatra que nos está apoyando, al cirujano que va a tomar una función. Por eso puse aquí la dinámica de roles porque aquí nos señala bien tal vez los roles que van a tomar cada parte del equipo según sus mejores características, pero es empoderar al equipo. Y si nos ha costado empoderar a nuestro equipo, por ejemplo, a mí que me ha tocado estar mucho en áreas fuera de quirófano, en áreas fuera de quirófano es más difícil que nuestro equipo esté empoderado porque no está quirófano ahí, no hay nadie que nos ayude. Entonces yo como anestesiólogo dependo de mi equipo que está ahí a mi alrededor porque para que alguien venga a ayudar me tiene que subir 2 pisos de otro anestesiólogo. Entonces yo dependo que mi niño salga de paro, de mi equipo que está ahí, que es una enfermera, los gastroenterólogos pediatras, mi residente y nadie más. Entonces, debo empoderar a mi equipo. Por eso es que a mí este tiempo me ha costado identificar un paciente en riesgo y antes de que empecemos cualquier evento, hacer conciencia a todo el equipo de que este paciente es riesgo. No es que no lo voy a pasar, lo vamos a pasar, pero tiene riesgo. Tanto así que hacemos un tiempo de entrada, así como aprendí en cardio a hacerlo. No es tiempo fuera, un tiempo de entrada. O sea, antes de tocarlo y monitorizarlo, todos los elementos del equipo hacen un tiempo de entrada y cada uno se le asigna una función. Entonces, con eso hace responsable al otro elemento de tu equipo empoderado de que él va a tomar apuntes o de que la otra enfermera va a activar el código azul o bueno, solo tengo una enfermera, ella va a tomar tiempos y apuntes. El residente se encarga de vía aérea, de anestesia. Los de gastro van a comprimir y una de gastro va a ir a pedir ayuda. Se activan el código azul, pide ayuda, mientras el resto del equipo ya está empoderado. Pero creo que, así como hablábamos alguna vez en seguridad de cirugía cardíaca y era empoderar a la enfermería, es empoderar a todo tu equipo. Tal vez tú
eres el líder del equipo y los empoderas. Y ya que empoderes el equipo, van a poder funcionar como un engranaje mucho más activo, más asociado a la simulación y la práctica, ¿no? Siempre que yo identifico un paciente en riesgo, me dicen, doctora, no diga eso, que no nos pase, por favor, ¿no? Y nos persignamos. Y digo, sí, que no nos pase, pero si nos pasa, vamos a estar preparados, ¿no? No vamos a perder el tiempo en el momento y a decir, tú toma tiempos. No, ya todos saben su función y actúen en consecuencia si esto pasa. Entonces, creo que esa sería una manera, empoderar a todos sus equipos, practicar mucho. Y como anestesiólogo, él es el líder, pero como dijo hace un momento el doctor Rafael, es confiar también en que capacitas a tu CPR coach. Tal vez eso no es tan posible cuando vas a un procedimiento en el que no conoces a nadie, ¿no? Pero creo que aún así pudieras empoderar dando ciertas funciones o incluso preguntando, ¿no? ¿Tú sabes comprimir? Sí, yo sé comprimir, entonces tú vas a hacer compresiones. ¿Tú sabes comprimir? Me tocó una vez en un quirófano de oftalmo. Compresiones los de oftalmo y los de oftalmo así asustados, ¿no? Al final nunca nos pasó nada, pero después de ese evento les hago retroalimentación y le digo, ¿por qué se asustaron tanto? Es que nosotros nunca hemos comprimido, entonces me di cuenta que incluso antes de darles la función de comprimir, debo preguntarles, ¿tú comprimes? Si no comprimes, perfecto, tú activas el código azul, vas a traer el coche de paro, pero empoderas a tu equipo, que cada quien tenga sus funciones. Y bueno, como anestesiólogo, pues es práctica y confianza, ¿no? Es un entendimiento que hemos tenido de años distinto y ahora poder liberar esa función que creo que va a ser en beneficio del paciente finalmente. Muy bien. Comenta por acá, bueno, hay muchísimas comentarios de felicitaciones. Mira, Jennifer comenta, excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos, doctora. Giselle Montañez también, gracias, nos da otra ayuda para mejorar el RCP. El trabajo en equipo es fundamental. Ana Aldana nos pregunta algo interesante, mira. Buenas Ujú. noches. ¿El CPR coach debería ser otro anestesiólogo cuando ocurre un paro en quirófano? No necesariamente. En quirófano, como tenemos la ayuda de anestesiólogos, pudiera funcionar un CPR coach como anestesiólogo que ya ha sido capacitado en CPR coach. Como les comento, y si ustedes ven la checklist de QXALS, que me encantó porque pude entender acá el funcionamiento del CPR coach, pero que está hecho para personas que no necesariamente son anestesiólogos. La parte en la que tiene calidad del RCP y del verificar cada punto es un checklist que sin problema el personal de enfermería puede leer y solamente señalar y preguntar al líder, ¿detuviste cirugía y cubriste campo quirúrgico? Y el cirujano, sí, check. ¿Pidió ayuda? Pide ayuda, check. Y al mismo tiempo, una enfermera está capacitada en compresiones, entonces el metrónomo nos ayuda. Ponen el metrónomo y la enfermera puede decir, sigan por favor el sonido. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que no necesariamente es el anestesiólogo. Si tenemos otro anestesiólogo como CPR Coach, es posible. Pero si no, podemos tener estas guías de autoayuda, estos checklists que están a prueba de errores humanos, que nos van a permitir tener un personal con lo que necesitamos, como hacer un checklist de tabla rígida, metrónomo, verificar, suspender anestésicos, etcétera, y tener un rol adicional cuando no tenemos un anestesiólogo más en el equipo. Entonces, no necesariamente. Yo creo que para CPR Coach debemos estar todos los equipos, si hablamos de quirófano, todo el equipo capacitado, ¿no? Ya sea enfermería, inclusive el segundo cirujano. Por ejemplo, yo en el taller les decía, ya que sus residentes, porque el asistente de anestesia o el adscrito de anestesia se pone como líder y el residente va a terminar siendo el pasajeringas. Pues no, que el residente de anestesia ahora sea CPR Coach. Capacítenlo para que él haga el checklist, que incluso va a ser con más entendimiento. Como les comenté en mi caso en gastro, en panendoscopías, una pediatra gastroenteróloga fue mi CPR coach, porque ella está capacitada en PALS, entonces sabe que la frecuencia en el neonato o en el lactante es tanto, la profundidad es tanto, ella lo sabe, entonces va a poder verificar esa calidad. Entonces, no necesariamente es lo ideal, pero no necesariamente. El equipo es cualquier parte de los roles que ustedes han visto en estos elementos. Este comentario creo que fortalece uno de los trabajos que hemos hecho en el curso de QXALS y es lograr comprender que este papel no está delimitado al experto o al que sabe más. De hecho, mi expectativa, y eso ya es a título personal, es que logremos que esta guía que hemos creado, esta hoja plastificada, etcétera, de CPR Coach, lo pueda ejecutar cualquiera.
Desde el más preparado, si hoy no te tocó ser el líder, bueno, no importa, serás el CPR coach, hasta el que tenga la menor preparación relacionada a reanimación, ya que mucha de la información que está ahí, pues, no necesariamente tenemos que entenderla en su principio científico, fisiológico, pero si tú a mí me dices, ya suspendiste anestésicos, ya las vías o estás comprimiendo la frecuencia correcta, eso me permitirá atender esta crisis o atender el paro circulatorio de una manera muy concreta. Entonces, mi expectativa muy ilusa es que, digo ilusa porque pues se necesita sí conocer la herramienta, pero mi expectativa es que cualquier persona pueda ayudarnos con ese rol en cualquier momento de nuestra crisis. Y ustedes como anestesiólogos, el día que lo tengan que hacer, sepan que le pueden entregar esa herramienta a cualquier persona del equipo. Eso incluye enfermería, técnicos, nuestros residentes de anestesia, otro anestesiólogo, el cirujano mismo, y que sepa que él nos va a guiar en aquello que no es que yo ponga en duda que lo sepas, es solo en este momento lo has pasado por alto porque tu mente está enfocada a la causa, que quieres resolver, pero que alrededor de esa tienen que cumplirse otras condiciones. Entonces, todos podemos desempeñar ese rol y comprometernos a él. Edgar Díaz, siguen las felicitaciones, excelente ponencia, excelente tema, muchas gracias. Desde Bolivia, Estefanía Barrientos te pregunta, bueno, más bien, comenta y pregunta, gran ponencia. Gracias por exponer los cambios de paradigma en los roles del manejo de RCP, convirtiendo al líder como el verdadero que dirige desde la parte cognitiva y al CPR coach como el que se encarga de la parte técnica. La pregunta es la siguiente. En el ambiente prehospitalario, ¿cómo se puede integrar al CPR coach considerando el límite de personas y equipos? Saludos desde Bolivia. En el ambiente prehospitalario, no lo puse aquí, pero ya hay un estudio que hacen de CPR Coach fuera de hospitales. En definitiva, va a tener que ser, si hablamos de solo tres elementos de la reanimación, lo voy a poner aquí que creo que eso me ayudaría mucho. El, si nosotros logramos tener un compresor de relevo, ese tercero, el que está esperando el relevo para comprimir, puede hacer la acción de CPR Coach. Es lo que recuerdo haber leído en ese artículo de prehospitalario cuando usan CPR Coach. Tanto así que dice que cuando te reaniman en prehospitalario, el segundo que va a comprimir debe estar revisando la calidad del RCP, que sería CPR Coach, ¿no? Esa sería la forma en cómo utilizar un elemento cuando no tenemos tantas personas en un evento. Entonces, el tercero que está esperando la compresión, que sea el CPR Coach. Es muy difícil en prehospitalario dependiendo de la cantidad de personas, pero esa pudiera ser la forma cuando hay un tercer elemento. No creo que sea posible cuando hay dos, porque van a estar enfocados en sus funciones. Entonces, ya un tercer elemento pudiera ser antes de relevar al que comprime. Es interesante en esta revisión histórica que nos ha compartido cómo es que el CPR coach provino del ámbito hospitalario y del ámbito crítico. Aquellos entusiastas en la reanimación que están escuchándonos el día de hoy saben que la gran cantidad de cosas que hemos aprendido en la reanimación provienen del prehospital o del Ujú. extrahospitalario. Sí, todo proviene de ahí. De hecho, hay estrategias como lo que hacemos para una fibrilación ventricular refractaria que no provienen del intrahospitalario, a pesar de ser muy complejo, y es por el hecho de que hay más estudios, hay más aleatorización, hay más ensayos en el prehospital. Pero, y aquí está lo brillante, el CPR coach proviene del hospital. Y el motivo de por cuál proviene del hospital no es porque no sirva en el prehospital. Es que en el intrahospitalario, además de que hay más gente, hay una carga enorme de Emotivo. conocimientos, de información, de maniobras, de fármacos, de todo lo que se les puede ocurrir. Entonces, si la base de una reanimación exitosa es las compresiones de alta calidad, como para mover la sangre, y de ahí, bueno, chance y tengo adrenalina, etcétera, como lo vemos en el extrahospitalario, cuando pasamos al intra, el gran problema es que en el intrahospitalario en vez de hacer la base del RCP, que es las compresiones de alta calidad que hemos aprendido en el prehospital,
Queremos pasar adrenalina, bicarbonato, calcio y mil ideas más, que todas tienen su espacio, o sea, no las estamos satanizando, solo que todas tienen su espacio, no son para todos. Pero si yo tengo 10.000 opciones, valga mi exageración con las 10.000, podrían ser 14.000, eh, necesito que alguien me ubique. De ahí que el CPR Coach, su origen y su mayor aplicación es aquí, donde tenemos muchas alternativas. Ahora, la aplicación del extrahospitalario está presente, les han descrito. Sin embargo, depende de cuántas personas están presentes. Esa es una gran diferencia en donde en el intrahospitalario tenemos ventaja, por así decirlo. Son de las pocas cosas en las que tenemos ventaja. Y digo pocas porque si no arreglamos la carga cognitiva, dar RCP de alta calidad nos seguirán ganando en el prehospital. Y es algo en donde todos el día de hoy nos tenemos que llevar de lección. Si no damos RCP de alta calidad, no tendremos nada más adelante. Entonces es un buen mensaje y creo que es de los pocos lugares en donde el intrahospitalario le está enseñando a todos. Del 90, o sea, del 100%, eso solo es como el 1%, que todo lo demás lo aprendemos al revés. Comenta Kevin Duarte, que es nuestro facultado en Ecuador de nuestro programa y complementa la charla. Dice, es fundamental la tabla o hoja de registro para que podamos diferenciar los roles. Toca integrar en nuestras sesiones docentes semanales. Qué buena aportación, ¿no? O sea, Como entrenamientos dice el de alta James. frecuencia y baja dosis, al igual que en la simulación, ya que nos ayudaría a establecerlo y lograr implementarlo con éxito. Como dice Rafa, capaz se sienta que el CPR coach lleve la guía, pero da tiempo para que el líder pueda pensar en causas y busque cómo se puede resolver. Gracias por la excelente ponencia. Felicitaciones. Y creo que mucha gente se suma a las felicitaciones y la idea ha sido muy clara. El líder necesita espacio para trabajar. Creo que cualquier persona que nos hemos enfrentado a un evento de paro, entre si estamos negociando, si fue mi culpa, si no lo fue, si me van a llamar la priva, ya no me van a llamar, etcétera. Entre esa negociación, necesito que alguien haga lo prioritario. Entonces, si me liberas de esa carga cognitiva en lo que yo lo supero, sería fabuloso. Entonces, es un rol que necesitamos explorar más, mucho más. Volver a ver esta charla que ahí vamos a dejar para ustedes, todos ustedes. Un asistente anónimo, lástima que es anónimo, te da las gracias por la charla. Susan Blas Camarena dice, gracias por la información. Saludos desde Huancayo, Perú. Es de mi tierra. Eh, de tu tierra, exacto. Eh, Martín Roberto López López, él es amigo mío, también un cesta en la reanimación y es quien dirige Niños Reanimando México, aquí en México. Gracias por compartir, felicidades, saludos de Los Mochis, Sinaloa. Rebeca Zárate dice, desafortunadamente en algunos hospitales no contamos con parches. Bueno, es algo triste, pero tal vez a partir de hoy, Rebeca, podamos comenzar a buscarlos, a pedirlos, porque estos parches no solo nos van a permitir recibir, puede ser que nos permitan retroalimentar nuestra calidad de la RCP. Tales no los tenemos porque no habíamos tenido la charla de la doctora que nos hiciera entender lo importante que es. Pues a partir de hoy tal vez sea necesario empezar a gestionar para poder tenerlos. Merlín Cano te dice, desde Honduras, gracias por las actualizaciones. Muchas gracias por transmitir sus conocimientos. Bendiciones desde Nicaragua. Muy bien. Andrea Luna, excelente ponencia. Excelente tema que se debe empezar a dar importancia en la práctica. Como lo comentó, creo que la capacitación es lo más importante. Felicitaciones, doctora. O felicidades, doctora. Wow, muchísimas felicitaciones. Francisco Julián Martínez, la felicito por la impecable presentación. Pasos importantes para hacer de una urgencia una diferencia en nuestro actuar. Muchas felicidades. Loida Cruzalegui, disculpen mi capacidad de Cruzalegui. pronunciación. Buenas noches. Excelente ponencia. Saludos desde Perú. En su experiencia, la calidad de RCP definirá un mejor pronóstico en comparación al tiempo de duración del paro cardíaco.
Bueno, supongo que la pregunta va dirigida a que si nosotros usamos calidad RCP independientemente del tiempo va a haber buen pronóstico. Quiero entender que esa es la pregunta. ¿Cómo la formulas? Mm, Yo creo que Pero bueno, si en lo que vamos entendiendo bien la pregunta, si nosotros cuidamos la calidad de la RCP, independientemente del tiempo en el que el paciente esté en paro, va a haber un buen pronóstico. En el programa de Cardias no fue mi caso, pero tenemos un caso de un niño que estuvo como una hora en paro. Es un niño que jugaba fútbol cerca de nuestro instituto y cae en paro, lo que nosotros llamamos muerte súbita. Ya después descubrimos que tenía una alteración anómala en la coronaria y lo empezaron a reanimar desde ahí, desde extrahospitalario. Entre que identificaban la causa y el traslado, llega al INP, vuelve a caer en paro, sale de paro, vuelve a caer en paro, pero siguen reanimando y termina en ECMO RCP. Todo el periodo fue como de una hora y el niño actualmente es completamente funcional. Entonces, si nosotros cuidamos, que es algo que ahorita el doctor Rafael dijo excelente, tal vez en el extra hospitalario se enfoca mucho en la calidad de la RCP porque es en lo único que están enfocados y eso es lo que les da la garantía de que lo están haciendo muy bien y el buen pronóstico. Si nos enfocamos en eso, en la calidad de RCP, vamos a tener un buen pronóstico independientemente del tiempo. El escenario muy claro, que lo vimos también en el taller de ECMO en el Comexane, que nos tocó que hacían un caso clínico de los pacientes que entran a cirugía plástica y que luego terminan en ECMO después de un paro, también llevan muchas horas o un periodo de una hora al menos reanimando, comprimiendo, pero creo que lo que garantiza el éxito en esto es que se mantenga la calidad. Por eso es que es tan importante y queremos empoderar que exista un CPR coach, porque se debe mantener la calidad, es lo que va a definir el buen pronóstico. Bueno, así lo respondería. es una excelente respuesta. Creo que agregar, y aquí, bueno, tal vez no desanimarlos. El día de hoy vieron unos monitores increíbles, bonitos, de retroalimentación mecánica, y probablemente eso deberíamos tener todos. Creo que por hospital es quien más los conoce, pero cuando lo traspolamos al intrahospitalario y más al quirófano, decimos, bueno, y pues que el monitor, ¿cómo se lo pongo? ¿No? O sea, no lo tengo, etcétera. El parche. No tengo el parche, como preguntaron hace ratito, pero ¿y si ahora yo te propongo, tal vez no tengas el parche? Y vamos a pensar empezar a tenerlo para que lo puedas desfibrilar, para que le puedas poner un marcapaso transcutáneo si es una bradiasistolia como ritmo de paro. Pero si ya todavía no lo tienes, lo vas a buscar. ¿Te quedas sin herramientas? No, porque tenemos retroalimentación fisiológica. Así Y si es. ahora le enseñamos al CPR coach que te diga, oye, mira ese CO2, oye, mira esa curva de pulsoximetría, tiene línea, oye, mira esa línea arterial, y hay más parámetros. Entonces ahora yo puedo garantizar que por lo menos el cerebro y las coronarias, que es mi única meta de perfusión en RCP, están perfundiendo. Puedo hacer que esos esfuerzos de reanimación, como acaba de describir, no es que sean heroicos, están basados en fisiología. O sea, ese paciente que describiste no le fue bien porque sean muy buenos. Seguro sí tiene que ver lo bueno que son, pero también tiene que ver con que respetaron principios de fisiología. Seguro lo reanimaron bien, seguro respetaron los principios de fisiología del RCP. O sea, no reanimaron con fe, sino reanimaron con ciencia. Y es algo de lo que el CPR coach nos da. Reanimar con ciencia y con evidencia de que lo estoy haciendo bien. Y entonces tal vez este comentario que nos acaban de hacer tiene que ver con los 20 minutos, como siempre nos han dicho, debo parar, no importa cómo lo dimos. Y la respuesta es, si fue presenciado, si fue monitorizado y tengo una guía fisiológica, tal vez 20 minutos no es el número. El número tiene que ver con la fisiología del paciente, ya que siempre les cuento, ¿no? O sea, un paciente al que te hace toxicidad por anestésicos locales, LAST, que tal vez era un paciente sano, que la técnica anestésica se complican, sí, yo sé, o sea, ahí no podemos culpar a alguien, se complican esas técnicas. ¿Ustedes tienen una toalla por el ASA 1 ASA 2? Y probablemente a los 20 minutos dirás, no, no voy a parar, porque él solo vino a un procedimiento que necesitaba anestesia regional y se complicó porque se complican esos casos. Tenemos medidas para que no suceda y afortunadamente no es frecuente, pero no van a querer tirar la toalla a los 20 minutos, como dice ese análisis ético o moral.
que nadie lo tiene definido. Pues la forma en la que puedo decir sigamos es con esto, con la calidad de la RCP mecánica y fisiológica. Comentan por acá Marieta Robles. Excelente exposición, muchas gracias. Saludos desde Perú. Ninoska Terbulino. Excelente Cerbullino, sí. exposición y actualización, Mari. Saludos desde Huancayo, Perú. Eder Ramos. Saludos, doctora. Siempre un gusto coincidir con grandes líderes de la reanimación en Latinoamérica. Muchísimas felicidades. Kevin Duarte nos complementa. La responsabilidad del paciente es de todo el equipo. Empoderar al equipo es fundamental. Así como entrenamos en habilidades puntuales de cada especialidad, entender que tenemos la obligación de entrenarnos todos, anestesiólogos, equipo quirúrgico, enfermería, instrumentista, en habilidades de reanimación. No todo debe recaer en los anestesiólogos, claro, completamente de acuerdo. Cristo Fernando. Doctora, ¿podrá adaptar sus conocimientos a un paciente en paro en hemodiálisis? Gracias. O sea, bueno, creo que específicamente cuando se trata de CPR Coach, no hay necesidad de adaptación como tal en un escenario diferente de hemodiálisis, porque hablamos de un juego de roles. Tal vez esto va a poder ser tema de otra ponencia, porque aquí en específico se van a tratar, supongo, causas que llevan a paro un paciente con falla renal crónica, descompensado probablemente por la hemodiálisis. Entonces, el CPR, o sea, del tema que estamos tratando hoy, que es el CPR Coach, em, se adapta perfecto a áreas fuera de quirófano y áreas en quirófano, intrahospitalarios, en terapia intensiva, en donde hicieron muchos de estos estudios, así que no hay necesidad de hacer una modificación, se preserva la calidad del RCP. Tal vez específicamente se refiere a las causas de un paciente, un caso de un paciente con hemodiálisis, que espero que lo podamos ver más adelante, no sé si pues nos dé tiempo por el tema, ¿no? Pero o tal vez para otra sesión. Claro, en respecto a CPR Coach, creo que no hay nada que modificar, justo es muy puntual y muy acertada el comentario. Lo que a mí me gustaría agregar es que hace algunos minutos les comentaba que uno de mis esfuerzos de crear un protocolo es que este sea prueba de humanos, prueba de escenarios. Entonces, cuando diseñábamos esto, pensando incluso en un caso que yo compliqué como residente por una administración inapropiada de potasio, yo dije, es que tengo que crear un protocolo que sea prueba de residente, a prueba de esa persona que tal vez no puede reconocer que cometió un error. Y si no lo reconoce, yo no puedo avanzar. Entonces, adaptando un poco la respuesta que esta pregunta, el Supercoach no va a cambiar. Él se encargará de que cumplamos con todos los principios de una raza de alta calidad. Se va a asegurar de eso. O sea, y seguirá constante. Los algoritmos tampoco tienen que cambiar. Más bien deben estar pensados en todas las posibilidades. De ahí que estos deben incluir explícitamente que ante la sospecha de una situación de hipercalemia, las maniobras que han demostrado mejoraron de alguna forma la respuesta en este contexto de hipercalemia deben ser aplicadas. De ahí que nuestro algoritmo busca que en situaciones de fibrilación ventricular, que es el ritmo más frecuente ante calocitosis, que es esa acumulación de potasio dentro de la célula miocárdica, el uso de calcio y posteriormente otras maniobras nos ayudan a coadyuvar el tratamiento. Entonces, no es que adaptemos al CPR Coach, sino más bien es que sigamos un algoritmo que esté bien diseñado y planeado desde el inicio en todas las posibles causas. Y entonces ahí sí ya tomemos una lista en donde el CPR Coach, además de fijar la calidad, vigile y pregunte, ¿sospecha de hipercalemia? ¿Considerarían hacer esto? Y ya tú como reanimador dirías, oye, pues le hemos transfundido muchísimo. Hizo un síndrome de reperfusión porque tuvo un torniquete o tiene enfermedad renal crónica previa y ya venía con riesgo A pues se exacerbó la acidemia, no lo sé. Y entonces ya tú como reanimador, al recibir el feedback del CPR coach, digas, claro, lo estoy sospechando, perfecto, y empecemos manejo. Creo que sería una forma de poder adaptarlo a sala de hemodinamia, digo, a sala de, o en área de hemodiálisis, Hemodiálisis.
pero eso no cambia lo que es, o sea, eso lo debería ser CPR Coach, estemos donde estemos, porque sus metas como CPR Coach deben ser las mismas. Tú como líder tendrás que adaptarte, pero ya tienes a alguien cuentas que se encargará de verificar todo eso siempre. Y entonces ya tú puedes jugar un poco con tu expertise en las causas de paro. Por acá, mira, Denise Rivas desde Venezuela te felicita. Excelente ponencia. Karina Villagra, no sé si era Villagrán o Villagrán, solo eso. Buenas noches, felicidades. Ese formato de checklist lo han usado en mujeres durante una cesárea. En este caso, ¿quién dirige el equipo? ¿El anestesiólogo o el ginecólogo? Ya que es un binomio. Gracias. Bueno, tengo entendido que este registro, en específico el que proponemos, es de situaciones especiales. No está adaptado completamente a la gestante. Según tengo entendido, ustedes, o sea, se pretende como rehacer, crear un programa eventualmente para gestante, ¿verdad? Entonces creo que específico no es, pero sí es un paciente que está bajo anestesia, porque también toca términos de las, tal vez no necesariamente situaciones específicas en una gestante, como digo, no sé si sangrado o cosas así, pero sí habla de pasar volumen en general. Entonces, puede servir, pero tengo entendido que van a crear uno específico para una situación especial que es también la paciente gestante, ¿verdad? Pero el paro cardíaco situación especial se caracteriza porque el algoritmo que funciona en un lugar no es que no funcione en el otro, solo que Claro. necesita adaptaciones. No es que vas a comprimir diferente, ni vas a desfibrilar diferente, ni vas a usar diferente adrenalina, solo que necesita adaptaciones. El que piensa que reanimar de situación habitual, o sea, como se reanima en la calle, porque literal de ahí proviene del SSLS, y lo espera llevar al hospital, y luego lo espera llevar a quirófano, y luego lo espera llevar a una embarazada, y que después te diga, oye, pero ¿por qué haces esa maniobra si Aja dice que no es así? Y creo que es un pensamiento muy chiquito. Y digo chiquito porque Aja dice que no es así cuando reanimas en la calle. En la calle no habla de hacer un esfuerzo uterino de reanimación. En la calle no hablamos de hacer una cesárea perimortem. En la calle no hablamos de muchas de las cosas que necesita nuestro entorno. Por eso se llama situación especial. Obvio, situación especial no se traspola a la calle. En la calle ya hay algo que salva muchas vidas. El reto es que ustedes dejen de reanimar, como en la calle, a estos pacientes, como en la calle a una embarazada. Entonces, tratando de responder a la pregunta, ¿quién dirige? Es muy probable que la dirección en un esfuerzo de reanimación tan complejo como el paro cardíaco en la embarazada lo tenga que hacer sí un anestesiólogo. Pero ojo, para que el anestesiólogo lo logre, necesita de un coach, necesita de alguien que le diga cómo comprimir, cómo desfibrilar, cómo relevarse, cómo poner el feedback, cómo tomar los tiempos, y eso es genérico. O sea, eso no tiene que cambiar. Siempre me preguntan, oye, ¿cómo desfibrilar la embarazada? ¿Puedo desfibrilar la embarazada? ¿Qué pasa con el producto? ¿Qué pasa con el bebé? Es que todo eso sucede igual, porque es un paro circulatorio en un paciente que necesita que reactivemos su circulación, que necesita que reiniciemos el ritmo desfibrilable. ¿Qué rol debe desempeñar el ginecólogo? Que es una de las preguntas, bueno, uno de los aspectos de la pregunta o de los componentes de la pregunta. Pues que el ginecólogo tiene que hacer un esfuerzo uterino de reanimación. No tiene que liderar todo un esfuerzo de reanimación, solo tiene que encargarse de entender qué incluye el esfuerzo uterino de reanimación y cuáles son su jerarquización. O sea, cesárea perimortem, aislar el útero, histerectomía parcial, total, control de daños, pinzamiento vascular. O sea, hay una serie de caminitos que el ginecólogo tiene que hacer y que no tiene nada que ver con mis competencias como anestesiólogo. Yo seguiré liderando el esfuerzo de reanimación desde mi percepción de la fisiología. El CPR coach deberá de guiar la calidad del RCP desde su meta de calidad de RCP, desfibrilaciones, etcétera, y el ginecólogo hará su rol. Esto que les cuento son los retos implica enseñar a reanimar en esfuerzos de reanimación que necesitan integración de múltiples equipos. Nosotros enseñamos a reanimar, por ejemplo, en contexto de cirugía cardíaca, que implica comprimir, liderear y abrir el esternón. Entonces, tengo que entrenar a tres equipos: quien lidera el esfuerzo de reanimación, quien sostiene el paro circulatorio y quien abre el esternón.
Entonces tengo que entrenar a 3 grupos que van a trabajar de manera simultánea y que tienen menos de 5 minutos para lograrlo. Hablar de paro en la embarazada, aunque todos creen que es así como, sí, sí, hablemos, listo, es bien sencillo, es que no es sencillo porque igual tengo que entrenar a las 3 personas, quien lidera la calidad del RCP, o sea, el CPR coach, y quien lidera el esfuerzo de reanimación completo encontrando la causa, y quien tiene que hacer una cirugía mientras los otros dos trabajan. Entonces se dan cuenta la magnitud del trabajo. Por eso, y tenemos claro que el CPR coach hace un trabajo fundamental y que no se trata de a ver qué hago aquí en este esfuerzo, sino él siempre va a hacer lo mismo. Garantiza RCP de alta calidad, garantiza desfibrilación, garantiza relevos, garantiza menos carga cognitiva, no importa en dónde nos encontremos. Eso es algo que tenemos que grabarnos y que tomar la responsabilidad de querer enseñar algo tan complejo es que tienes que tener un equipo, mucha experiencia, mucho entrenamiento sobre este tema. Entonces es un gran reto aterrizarlo en el que el CPR coach puede marcar, yo diría, más de la mitad del trabajo. Porque mientras yo estoy pensando qué hay que hacer, tengo a alguien que se asegura que le demos RCP de buena calidad. Entonces, imagínense la magia de tener a alguien así de valioso. Comenta Christoph Fernando Vázquez, gracias. Y finalmente, Ancarly